Bueno, hablábamos el otro día que nos quedamos ahí con el ministerio de Juan el Bautista. A veces sabemos muy poco de Juan el Bautista. ¿Quién fue Juan el Bautista? Bueno, sé que fue uno que le cortaron la cabeza y se vestía muy raro con piel de camello, un cinto de cuero, y comía langostas y miel silvestre, ¿no? ¿Y qué más? Y no sabemos mucho más, ¿no? Pero la verdad que es un personaje en la palabra de Dios que nos transmite una enseñanza, ¿no? Y un estilo de vida y un enfoque de la vida cristiana, ¿no? En Juan el Bautista hay mucha teología, ¿no? Y hay un desarrollo de la espiritualidad que tiene también que ver con nosotros. Y cuando a Juan le cambiaron el nombre porque querían ponerle, no sé si lo dije el otro día, pero querían ponerle como su padre, Zacarías, ¿no? Y claro, el ángel que le visitó a Zacarías le dijo, no, se tiene que llamar Juan. Y Juan significa que Dios es bueno. Por eso que también a veces en los nombres bíblicos del Antiguo Testamento hay un mensaje subliminar que tiene que ver con el nombre. Hay muchos nombres que hablan del ministerio, de ellos mismos, ¿no? Entonces, Juan el Bautista significa que Dios es bueno. También Zacarías, estuvimos hablando de que Zacarías toda su vida estuvo orando por un problema que tenía. No era un problema, igual luego le vino el problema cuando le vino el hijo. Pero bueno, no tenía hijo y no tenía descendencia. Entonces, el ángel le dijo a Zacarías, Zacarías, tu oración ha sido oída. Significa que él era anciano y la respuesta le vino en su ancianidad. La respuesta a las oraciones le vino en su ancianidad. No es que oró el último día antes de que el ángel le vendría. Y hablábamos eso, ¿no? Del desarrollo de la fe. A veces la espera es algo que Dios quiere y que Dios ha determinado antes de recibir la promesa. Entonces Zacarías recibió lo que toda su vida había orado. Y la Biblia dice que esta familia eran hombres justos, rectos delante de Dios, temerosos de Dios, y por lo tanto hablábamos de que qué importante es que mientras esperamos seguimos siendo lo que Dios quiere que seamos, ¿no? Que no cambiamos, que por el hecho de que Dios nos responda ya echamos la toalla, ya no hay respuesta, ya no hay salida. No, siempre tenemos que ir hacia adelante en medio de nuestras interrogaciones y de nuestras situaciones específicas. Y pensando en Zacarías, que es curioso porque Zacarías significa que Dios se ha acordado. Así que el mismo nombre de Zacarías habla de la paciencia y de la espera de este hombre. Dios se ha acordado. Zacarías significa que Dios se ha acordado. Dios se ha acordado, al final se ha acordado. Y esta palabra de que Dios se ha acordado está a lo largo del Antiguo Testamento. No es que a Dios se le haya olvidado, pero hay un momento en que Dios responde a las oraciones de sus hijos. Y eso es evidente. Cuando Noé estaba allí 100 y pico días en el arca sobre las aguas, es interesante ver que cuando Noé mandó una paloma, mandó otro pájaro a ver dónde estaba, qué pasaba, no tenía palabra de Dios. Y Noé decía, bueno, yo me he metido en el arca, pero sin embargo no veo a Dios, ¿no? ¿Dónde estás, Dios? ¿Ya cómo voy a bajar del arca? ¿Qué voy a vivir aquí toda la vida en el agua, encima de las aguas, ¿no? En fin, que todos los hombres y mujeres somos probados. Y las promesas de Dios siguen estando ahí. El tema es que nosotros perseveremos hasta que la promesa se cumpla, o los propósitos de Dios se cumplan en nuestra vida, ¿no? Entonces es interesante ver que la Biblia habla en el capítulo de Génesis que dice que Dios se acordó de Noé. Dios se acordó de Zacarías. Toda su vida Dios sabía lo que había en Zacarías y sabía cuál era su oración. Pero Dios en un momento se acuerda, quiere decir que interviene, ejecuta su perfecta voluntad en la vida de los que le buscan, ¿no? Y vemos en el Nuevo Testamento también esta realidad de la espera y de la confianza en Dios. Y que muchos hombres están inmersos en diferentes circunstancias y
Y bueno, la Biblia habla, ¿no?, de que la paciencia y la espera es importante para Dios, el desarrollo de un carácter que tiene que ver con esa fe y esa confianza en un Dios que no falla y que incluso puede responder como nosotros ni nos podríamos imaginar, y tampoco responde conforme a nuestros gustos o nuestros deseos. Cuando Dios nos responde, Él va a ser glorificado, no vamos a ser nosotros. Él va a ser glorificado cuando Dios nos responda. Entonces, leímos ese hecho milagroso de la visitación del ángel, igual que de la visitación del ángel a María. Y vamos a leer cuál fue la predicación de Juan el Bautista. Nos quedamos en el texto en el que Juan el Bautista dice que crecía y se fortalecía en el Espíritu y estuvo en lugares desiertos. Significa que no solamente crecía físicamente. Cuando vemos a los niños y les vemos crecer, decimos, joder, ¿cuánto ha crecido? Y hay una estatura, ¿no?, para cada uno, depende de la genética, ¿no? Joder, ¿cómo ha crecido? Pero también es importante que también crezcan no solo en estatura, sino en espíritu. Entonces el espíritu del hombre necesita ser desarrollado y necesita crecer para conocer mejor a Dios en cuanto al carácter. Y dice que estaba en lugares desiertos, ¿no? Y enseguida Juan se dejó llevar por Dios al desierto. Vemos que el desierto es una palabra muy usada en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento que tiene que ver con la soledad, el apartarse, y todo eso tiene que ver con que hay algo en el desierto que tenemos que aprender, y es la cercanía con Dios. Así que Jesús fue al desierto, Elías estuvo en el desierto, Moisés estuvo en el desierto, hay muchos personajes que estuvieron en el desierto, y ese desierto marcó su carácter, pero también vino palabra de Dios en un momento en sus vidas, y eso es lo que nosotros también, este texto nos enseña, que a Juan el Bautista, cuando estaba en el desierto, cuando ya estaba crecido, porque era primo de Jesús, Juan el Bautista era primo por parte de sus madres, creo, Elizabeth y María, y vimos el otra vez cómo cuando se juntaron, dice que el Espíritu Santo vino sobre Juan, siendo un feto en su interior, y que saltó de alegría. O sea que María estaba embarazada, se encontró con su hermana, y estaba embarazada, y hubo ahí algo, ¿no?, que la presencia mismo del Salvador en el seno de María hizo que Juan el Bautista inconsciente saltaría de contento en el vientre de su madre. Fue lleno del Espíritu Santo en el vientre de su madre. Y así desarrolló su ministerio. Pues por lo menos estuvo en el desierto 30 años. No se dice a qué edad salió hacia el desierto, pero posiblemente en su juventud salió, ¿no? Posiblemente a los 15, 16, no sé, no dice nada el texto. Pero sí que habla que estuvo en el desierto fue su hábitat, y hubo un momento en que estuvo ahí toda su vida. Entonces, en Lucas capítulo 3, versículo 1, vamos a leer. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconice, y Lisanias tetrarca de Abilinia, y siendo sus sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan. Entonces, él estaba en el desierto y hubo un momento que vino palabra de Dios. Él estaba en comunión con Dios, estaba en la presencia de Dios. Entendía quién era él, por qué estaba en el desierto, por qué estaba en esos lugares. Y hay muchas cosas aquí que podemos aprender, ¿no? Pero él estuvo en el desierto guiado por el Espíritu Santo y estaba ahí viviendo su vida. Y vino palabra de Dios. Tenía la palabra de Dios en su corazón, sabía lo que estaba haciendo, adoraba a Dios, bendecía a Dios,
Pero hubo un momento en que la palabra de Dios era muy fuerte, muy poderosa, y fue lo que le ayudó a empezar su ministerio. El ministerio de Jesús vimos que necesitó a Juan. Juan era el precursor, era el que iba por delante. Y ahí entendemos, ¿no?, que Jesús necesitó a Juan, porque Jesús vino a la escena cuando Juan ya había hecho un trabajo, el trabajo de proclamación de que viene Jesús, el Salvador. Entonces vino palabra de Dios. Esto es muy interesante porque esto es lo que cambia la vida de cualquier ministerio, lo que cambia la vida de cualquier hombre, lo que cambia la vida de cualquier hombre o mujer. Cuando viene palabra de Dios hay un antes y un después. Hay una transformación, un cambio. Cuando uno está preparado para recibir esa palabra, su después es diferente, porque es impulsado por la palabra de Dios, guiado por la palabra de Dios, y tiene el respaldo de Dios mismo en todo aquello que está haciendo, ¿no? Entonces es muy interesante. Juan podría haber estado pensando esos 20, 30 años, 15, 20, 30 años. Bueno, imaginémonos que fue con 18 años, mayoría de edad. Pues imaginaros que estuvo un par de décadas allí, 20 años que hacía siempre lo mismo y que no había cambios en su vida. Y eso nos suena, ¿no?, porque la fe es probada. Cuán grande pueda ser el llamado o el ministerio, siempre va a ser probado. Y eso es lo que a veces ocurre. Entonces vino palabra de Dios. Luego vamos a leer algo más. Entonces, vino palabra de Dios y fue por toda la región contigua al Jordán, la región que es contigua al Jordán, que tiene unos 100 kilómetros de longitud, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Esto que tiene que ver con las profecías de Juan se estaban cumpliendo, porque Juan ya estaba diseñado para aparecer en escena como precursor del Mesías. Todo lo que Dios hace, lo hace a través de la palabra y las profecías predicadas. Dios no va a hacer nada que no esté en el contexto bíblico. Es más, Dios dice que Él no hará nada si no antes también se lo haya dicho a los profetas. Así que Dios, antes de que haga algo, también tiene profetas que reciben esa palabra. Dios no va a hacer nada sin que los profetas lo sepan, en el sentido del cumplimiento, ¿no?, de muchas cosas, ¿no? Y entonces Juan decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él. Fijaros qué mensaje. Oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Así que aquellos que venían les decía generación de víboras. Bueno, luego vamos a ver un poco este contexto, este trasfondo. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta en la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo: entonces, Juan, ¿qué haremos? Y respondió y les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. El que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, estos publicanos eran religiosos, ¿no?, también, para ser bautizados, y le dijeron: maestro, también, a ver, ¿qué haremos, Juan? Y él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. Los impuestos, el egoísmo. Y también les preguntaron unos soldados, diciendo que estaban bajo el régimen de Herodes: y nosotros también, Juan, somos soldados, ¿qué haremos?
y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. La extorsión, la manipulación. Soldados que tenían poder para manipular al pueblo y para decir: si no me das, yo te cojo, te condeno y te llevo a la cárcel. Pues toma, ¿no? Entonces se ven las características sociales de aquel entonces, ¿no? Bueno, lo que significa que todo esto tiene que ver que el Evangelio, el mensaje de Juan era un mensaje que comprometía al hombre y que enfocaba una situación personal que el hombre tenía que reconocer. Entonces, como el pueblo estaba en expectativa, 3:15, así que el pueblo, Juan tuvo la capacidad de despertar la conciencia de su pueblo dormido. Juan tuvo la capacidad de despertar esa conciencia dormida de su pueblo. Qué difícil, ¿eh? Pero él lo consiguió. Estaba en expectativa el pueblo, preguntándose todos en sus corazones. No solamente querían saber intelectualmente, sino que todo lo que Juan estaba haciendo y ese mover espiritual que había detrás de él tenía que ver con algo del corazón del hombre. Entonces todos se preguntaban en su corazón si acaso Juan sería el Cristo. Se parecía mucho a Jesús, ¿eh? Así que todos estaban un poco confundidos. Claro, ya ha llegado Jesús. Las profecías se están cumpliendo. Juan seguramente igual es el Cristo. Pero Juan respondió diciendo a todos: yo, Juan, a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo. Él no se ensaltó. Él no tomó ese lugar de preeminencia. No se dejó agasajar por su éxito. Y ahí tenemos que aprender algo también, ¿eh? Que aunque Dios te use mucho, saber estar en tu lugar, saber estar en el lugar donde nos merece estar, no robar la gloria de Dios. Y eso fue una característica de Juan tremenda, porque él era un hombre que fue tentado. No sé, yo lo he estado mirando, he estado estudiando, he estado un poco sacando un poco de... Y él era un hombre que fue tentado en todo, pero tuvo que pagar el precio. Y supo estar en el lugar que tenía que estar. Entonces Juan le dijo: no, yo no soy Jesús, no quiero serlo. Y no quiero tomar el lugar que vosotros pensáis. Pero viene uno más poderoso que yo, de quien yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Esa indignidad de Juan cuando sabe que él es el promotor, que él está predicando, preparando al pueblo, y sabe que el que viene detrás es poderoso, y su conciencia es de que aun si me pidiera que le ataría las sandalias, no sería digno de desatarle a Jesús, de atarle las sandalias a Jesús. Fijaros qué característica de humildad, de quebrantamiento, de reconocimiento de la grandeza de Dios y de que todo lo que Él puede hacer para Él aún se siente indigno. Cuando nosotros estamos sirviendo a Dios, hermanos, nos debemos de sentir indignos también. ¿Quién soy yo para servir? ¿Quién soy yo para...? Pensamos, qué grande soy, por eso es que Dios me ha llamado y es que soy tan grande, que yo soy el mediador un poco entre... No todo eso que tiene que ver con el orgullo del servicio, el orgullo del ministerio, el orgullo de tantas otras cosas. Pero cuando estamos sirviendo a Dios y sirviendo al Señor con ese espíritu de indignidad, esto lo sintieron muchos hombres de Dios también. Cuando Dios les llamó, todos, la mayoría dijeron: pero Señor, ¿quién soy yo? No soy digno. El centurión dijo: Señor, no vengas a mi casa porque yo no soy digno de que entres en mi casa. No vengas, Jesús, di la palabra y mi criado sanará. Este centurión, temeroso de Dios, también habla de que se sentía una persona que él no era digna de que entraría Jesús de Nazaret en su casa.
A veces en nuestra vida, cuando nos acercamos al Señor y le pedimos perdón por nuestros pecados, nos sentimos que no somos dignos también. Eso es lo que nos ha pasado a todos cuando nos acercamos a la santidad de Dios. Y nos damos cuenta, Señor, yo no soy digno de que tú me perdones, he sido tan cruel, tan malo, tan orgulloso, tan soberbio, tan manipulador, tan envidioso. Pero Jesús dice, sí, pero así te quiero yo, que te arrepientas y te vuelvas a mí, ¿no? Y entonces Él dice, yo no soy digno de desatar la correa del que viene más poderoso que yo. Él es el que os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Juan sabía que el ministerio de Jesús era superlativamente mayor. Juan sabía que su ministerio era poco en relación a lo que él iba a hacer. Él es el que iba a bautizar en el Espíritu Santo y fuego. Juan no lo podía hacer. Ningún ministerio lo puede hacer. Ningún siervo lo puede hacer. Solamente lo puede hacer Jesús por medio del Espíritu Santo. Ser lleno a cada hombre y a cada mujer. Él es el que lo hace. Por eso Juan sabía que su bautismo era un bautismo para señal, pero que no concluía realmente lo que Jesús iba luego a hacer. Lo que Jesús luego iba a hacer iba a concluir todos los propósitos de Dios desde la eternidad. Ese mensaje también trae consigo esta parte. Su aventador está en su mano y limpiará su era. Juan el Bautista lo sabía. Y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apaga. Así que, bueno, luego podemos, si nos da tiempo, hablar un poco más de esto. Pero el mensaje de Juan era un mensaje de gracia, un mensaje de preparación. Él decía que estaba clamando en el desierto que tenemos que enderezar las sendas porque nuestras sendas están torcidas. Tenemos que rellenar los valles porque los valles se tienen que levantar y ser allanados. Se tiene que bajar todo collado y tiene que haber caminos que son enderezados y dejen de estar torcidos. Y los caminos que son ásperos deben de ser allanados. ¿Por qué? Porque la salvación viene de Dios. Esta profecía tiene que ver con las situaciones y características del ser humano. A veces en el ser humano hay orgullo, tiene que ser quitado. A veces hay menosprecio de sí mismo. Hay falta de amor propio. Hay mucha inseguridad. Esa palabra que no me sale ahora. Cuando uno se siente que no es poco, los demás son más que él, ¿no? Baja autoestima. Eso es, gracias, Raúl. Ay, menos mal que ya terminé aquí. Baja autoestima. No, a mí nadie me quiere, todos son mejores que yo. A veces es un desarrollo del carácter desde la niñez, ¿no? Donde nos han manipulado, han sido agresivos, nos han abusado de nosotros, nos han hablado mal, y estamos ahí en el valle. Pero Dios dice que el Evangelio levanta al caído. Aleluya. Entonces, esa falta de autoestima tiene que ser levantada. Si no hay algo que realmente nos da autoestima, es el Evangelio. Es el amor de Dios. El amor de Dios nos hace ver que somos importantes, que somos amados, que tenemos propósito, que hay proyecto de vida y que hay un Dios que va con nosotros para ayudarnos a salir de ahí. Algunos de nosotros éramos así, Estamos ahí en el valle, ¿no? Todo siempre nos sale mal. Siempre alguien nos engaña, alguien nos manipula, Pero este mensaje es el mensaje que Juan estaba predicando. Pero también estaba el otro mensaje, que es el mensaje que escuchamos en la palabra de Dios. Dios es un Dios de amor, de misericordia y de gracia. Pero Dios es un Dios de juicio, de justicia. Tanto lo uno como lo otro. Así que Juan les decía a los religiosos, no os engañéis. Sí, viene Jesús de Nazaret, más poderoso que yo estoy abriendo el camino, estoy predicando lo que Él me ha dicho que tengo que predicar, el bautismo de arrepentimiento.
Pero cuidadito, que el que no se arrepienta hay mensaje de juicio. Ahí está. Su aventador está en su mano, limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apaga. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Así que lo que nosotros leemos aquí es como una especie de mensaje comprimido. Predicaba el Evangelio: el que me sigue, Jesús de Nazaret, es el que es más poderoso que yo. Él va a bautizar con el Espíritu Santo y fuego. Él es el que perdonará los pecados. Él es el que tiene realmente un mensaje de salvación. Pero dice que muchas otras exhortaciones. Así que Juan tuvo que hablar con la gente, de tú a tú seguramente. Tuvo que hablar con familias, tuvo que hablar con circunstancias, con situaciones. La gente venía a él. Dice que venían las multitudes, así que no solamente era uno o dos, eran cientos de personas que Juan tenía que hablar de muchas maneras a la gente, ¿no? Muchas exhortaciones. Así que él les estaba preparando, ¿no? Estaba preparando sus corazones para recibir al Mesías. Qué importante es esto, preparar nuestro corazón para aceptar a Jesús en nuestro corazón. Muchas exhortaciones, y anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Jesús viene, Él es más poderoso. Entonces Herodes, el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta, que Herodes encerró a Juan en la cárcel. Así que Juan era un hombre valiente que apuntaba a los pecados del pueblo, y no importaba que fuera Herodes. Juan sabía que se jugaba la vida, él no era una persona insensata. Pero era más importante para él denunciar los pecados que su propia vida. Y nosotros, a veces, no somos capaces de denunciar algo que alguien está haciendo mal cuando alguien viene y nos dice: mira esto, no, eso está mal, Dios no le gusta eso. ¿Y por qué no lo hacemos? Porque nos jugamos nuestro prestigio, nos jugamos nuestras amistades. El que era amigo se vuelve enemigo porque le hemos dicho que eso está mal. ¿A que sí? Nos cuesta pagar el precio, pero a Juan dijo: no, a mí no me importa. Juan no sabía que le iban a cortar la cabeza, pero a Juan no le importaba cuál sería el resultado de su predicación, le importaba ser fiel a Dios y hacer su voluntad. ¡Aleluya! Oh, si nosotros tendríamos un poco de ese espíritu de Juan. ¿No? Estamos ahí bien sentados, no abrimos la boca, no decimos nada a nuestro alrededor, pasamos inapercibidos. ¿Por qué? Porque no nos queremos comprometer, no queremos que nadie nos diga nada malo, seamos desechados, estemos solos, indiferentes de aquellos que hemos dicho que eso está mal. Pero bueno, es otra de las cosas que también aprendemos de Juan, ¿no? Entonces, que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, claro, hay otros relatos que vemos que Juan estaba bautizando, y entonces Jesús estaba también ahí en la cola de los que estaban siendo bautizados, y Juan le reconoció. Bueno, era su primo, ¿no? Pero es interesante ver que en otros textos dice Juan que no le conocía, pero bueno, hay unas cosas que necesitan su interpretación, ¿no? Pero ahí Juan le vio a Jesús que venía a la cola, ¿no? Empezó a temblar Juan. Viene Jesús a ser bautizado por mí. También fue un privilegio para él, pero también por la palabra vemos que Juan dijo: no, pero si yo necesito que tú me bautices, ¿cómo es que tú quieres que yo te bautice? Y vemos que Jesús le dijo: bueno, es necesario que se cumpla toda palabra.
Entonces, enseguida Juan accedió, que a veces, aunque no somos dignos, cuando Jesús nos dice, hazlo, aunque no somos dignos, tenemos que servirle. Aunque nos sintamos indignos, tenemos que hacerlo, porque Jesús es el que lo dice, ¿no? Entonces, Juan dijo, vale, pues Jesús, yo te bautizo, si tú lo quieres, yo lo haré, ¿no? Entonces él lo hizo. Entonces, el privilegio de Juan el Bautista es que vio el cielo abierto y el Espíritu de una forma corporal como paloma vino sobre Jesús, y una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Así que para Juan esto fue súper interesante, fue la culminación de su ministerio, porque realmente él estaba viendo con sus ojos lo que durante 2 décadas por lo menos de su vida había estado esperando ver, que ese Jesús que él estaba predicando estaba ahora con él en el Jordán, y él mismo era el que le iba a bautizar. Pero es más, la confirmación del cielo en ese momento para Juan fue como diciendo, mereció la pena el servicio, mereció la pena la entrega, mereció la pena el sacrificio, solamente por esto, ¿no? Y tenemos que aprender de esto también, que aunque el trabajo, el servicio, el cual Dios nos ha puesto, sea arduo y difícil, pero hay un momento en nuestra vida que vamos a decir, mereció la pena. ¡Aleluya! Mereció la pena. Sobre todo cuando entremos en el cielo. Y digamos, ¡ay! ¿Pero por qué no me habré sacrificado más? ¿Pero por qué fui tan egoísta? ¿Pero por qué no te di más tiempo, Señor? ¿Pero por qué no hice esto y aquello y lo otro? ¿Y por qué no hice lo que esperaba que tú hicieras y no lo hice por comodidad, por qué dirán, por egoísmo, por lo que sea? Y bueno, aquí aprendemos que en toda labor hay fruto, y todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dios es el Dios que responde a aquellos que son fieles, tienen fe y perseveran a pesar de todo, a pesar de todo, a pesar de todo. Así que Juan vio eso, entonces para él fue una confirmación, ¿no? Es como Simeón, cuando estaba esperando a Jesús, que llevaba orando 60, 70 años, era un anciano de 90 años, y estaba esperando que Jesús se manifestaría al pueblo, y él había recibido por el Espíritu Santo que no moriría hasta que vería al Salvador. Y un año, y otro año, y otro año, y una década, 2 décadas, 3 décadas, 4 décadas, 5 décadas, 6 décadas, 70 años. Yo no sé si tú y yo vamos a soportar las pruebas que vienen de aquí en adelante. Pero él perseveraba en el templo con sus oraciones. Y cuando vino y cogió a Jesús en sus brazos, ay, imaginaros lo que eso significó para Simeón. Tengo a Jesús, el Salvador del mundo, en mis brazos. Y Dios ha respondido mis oraciones, aquellas en las cuales he estado esperando durante 70 años. Entonces, esta es la culminación de este hombre, Simeón. Le dijo a Dios, Dios, llévame ya, porque han visto mis ojos tu salvación. Llévame, diciendo, bueno, si quieres, Señor, llevarme ya de este mundo, ya no puedo hacer más, ya estoy satisfecho. He conseguido lo que deseaba y anhelaba mi alma. Y, bueno, la importancia de tener una percepción y una visión espiritual de lo que Dios nos ha llamado a una salvación tan grande. Tenemos el privilegio tan glorioso de ser salvos. Claro, tenemos que vencer hasta el final
Hay muchas batallas, a veces hay pérdidas, a veces hay sangre, a veces hay conflictos, a veces hay interrogaciones, hay enfermedades, no entendemos muchas cosas. Y eso también les pasó a los profetas. Pero ellos perseveraron en esa primera inicial visión y fueron fieles. Imaginémonos a Noé 100 años esperando que la promesa de Dios se cumpliera. El mundo se reía. Y vemos que como iglesia, llamados por Dios, vamos a ser probados. La salvación la vamos a tener que pelear y pelear y pelear hasta el final. Pero hay un momento en que diremos, mereció la pena. Mereció la pena. Mereció la pena. Si algo realmente habría hecho en mi vida, volvería a hacer lo mismo, porque es lo mejor que puedo hacer, lo mejor en lo que puedo estar sumergido, porque es lo que más Dios me va a dar. No es por egoísmo, sino porque es la pura realidad del mensaje del Evangelio, y hacerlo por amor al Señor, ¿no? Así que hay momentos en nuestra vida, momentos de gloria, pero vemos también que esos momentos de gloria que Juan vivió, primero la prueba, los momentos de gloria, pero luego estaba la crisis de la decadencia del ministerio de Juan. Esa crisis también existe en muchos ministerios, incluso en el Hijo de Dios, que le costó llegar hasta el final. Y le dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Si es posible, pase de mí esta copa. Pero la clave de Jesús es la clave para nosotros. Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¡Ya! ¡Aleluya! La tuya, Señor, no mi voluntad, la tuya. Y la tuya es a través del sufrimiento. Y Juan el Bautista, cuando estaba en la cárcel, bueno, luego a ver si nos da tiempo, entró en crisis también. Bueno, entonces vemos, ¿no?, que la vida cristiana es a veces una paradoja, pero no está descontrolado. Es un Dios que controla nuestra vida, que guía nuestra vida, que nos muestra las salidas y los caminos. Él espera de nosotros que nosotros seamos fieles en medio de todo, 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 en medio de todo. Señor, yo sigo fiel a ti. Creo en ti, confío en ti y espero en ti. En medio de todo. Porque al final Dios responde, no como nosotros queremos, sino como Él quiere. Entonces, resumiendo un poco, ya para ir terminando un poquito, vemos que vino palabra de Dios en el desierto a Juan. El otro día hablábamos de que Dios no habla cuando estamos de fiesta, de jolgorio, de distracción, estamos distraídos. Dios no habla, y Dios habla en el silencio. Dios habla cuando estamos apartados con Él. Él transmite su mensaje a nuestras vidas y nos habla conforme a nuestra necesidad cuando estamos con Él. A veces buscamos amistad, buscamos gente, buscamos fiesta, queremos vivir y no escuchamos a Dios. Es Dios quien nos libera, no es la gente quien nos libera, no es la fiesta quien nos libera, es Dios quien nos libera. Cuando uno está necesitado, recibes una palabra de Dios. Eso es lo que realmente necesitas. Y a veces buscamos otras cosas. Hasta nos compramos una moto. Buscamos otras cosas. Bueno, hay muchas cosas legítimas. Pero es verdad que cuán poco a veces nos apartamos y escuchamos la voz de Dios. Predicaba el bautismo de arrepentimiento. Este bautismo de arrepentimiento tenía que ver con el perdón de pecados. En otro contexto de los evangelios dice que el reino de los cielos se ha acercado. Jesús mismo es ese reino celestial que tocaba sobre la tierra y que su mensaje tenía que ver con toda la soberanía y el poder de Dios que estaba en los cielos.
Es como un embajador. Cuando un embajador va a otro país, no va solamente un hombre, va todo su país con él. Y lo que él dice tiene poder y autoridad. Y es un hombre, pero está detrás su país. Jesús traía su reino sobre la tierra. Él era el Hijo de Dios que pisó la tierra y que su mensaje tenía que ver con el reino de los cielos, con el mensaje de Dios todopoderoso sobre los cielos. Y como hemos visto que Juan siempre señala a Jesús, siempre señala a Jesús. Y leeremos en algún momento más adelante, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Señalaba a Jesús siempre. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. No es necesario que yo crezca y que Él mengüe. No, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Eso es lo que había en la actitud de Juan. Y por eso fue capaz de estar en el desierto tanto tiempo, preparando su ministerio, y un ministerio muy cortito. A veces las cosas que podemos hacer, pequeñas, o más o menos puede ser grandes a los ojos de los hombres, pero bueno, como decía un pastor misionero, que hay espigas que sobresalen de la cosecha, pero esas espigas también van a ser segadas, ¿no? Por muy grande un hombre que destaque, al final también va a ser cortado. Entonces, siempre señala a Jesús, y Él, uno de sus trabajos personales en su vida en el desierto es que Él estaba menguando cada día allí, negándose cada día allí, muriendo al yo pecador cada día allí, muriendo a las cosas legítimas que había dejado una sociedad, muriendo y muriendo y muriendo y dando lugar a Dios en su vida para que en un momento específico Él podría ser una voz que sonaba como una trompeta poderosa que pudo remover la conciencia de los hombres en esa sociedad. Nosotros queremos revolucionar el mundo, ¿a que sí? Pero no tenemos palabra de Dios, y no tenemos el poder de Dios, y no tenemos el carácter de Dios, y no tenemos nada, porque nosotros somos los que crecemos y no menguamos. ¿Qué vamos a ofrecer? Juan murió y murió y murió. Es necesario que Él crezca, yo mengüe. Estaba vacío de sí mismo. Nosotros estamos llenos de nosotros mismos. Nosotros estamos llenos de nosotros mismos. Es necesario que Él crezca, pero claro, queremos menguar. Así que el juicio que habla del hacha de la limpieza y que habla del fuego, porque cuando Jesús viene a nuestra vida no solamente nos bautiza con el Espíritu Santo, sino con fuego. El fuego que hace quema, limpia. Y es cuando el Espíritu de Dios obra en nuestro interior, lo que hace es quemar y limpiar la basura, todo lo que sobra de nuestra vida, todo lo que está ahí apelmazado, eso lo quema, lo limpia. Y eso es lo que Jesús hace. Y si no nos separamos y no nos esforzamos, ¿no? Buscamos solamente la felicidad a través de las cosas materiales, no nos separamos del mundo, de la corrupción del mundo, y no anhelamos el reino de Dios, pues ocurre que no dejamos que el Espíritu Santo limpie y seguimos siendo los mismos, no cambiamos, los mismos egoístas, los mismos envidiosos, los mismos competidores, los mismos justicieros, los mismos que yo tengo la razón, etcétera, etcétera. El fuego del Espíritu nos limpia, nos hace puros y limpios. Eso habla también con nuestras motivaciones y nuestros deseos. ¿Qué motivaciones, qué deseos tenemos, no? Si son puros, limpios, son dignos, a Dios le agrada lo que sentimos, lo que miramos, lo que pensamos. Y esa es la obra del Espíritu de Dios en nuestra vida.
frutos dignos de arrepentimiento. Y les dice generación de víboras, ¿no? Generación de víboras. Les estaba diciendo esto a los religiosos, ¿no? Estos religiosos que no habían hecho nada por cambiar sus vidas, se conformaban con su religiosidad. Y les dice, vosotros generación de víboras, ¿quién os enseñó? Como enfrentándoles a decirle, mira, vosotros os acercáis a mí, a mi mensaje, pero tener en cuenta una cosa, que tenéis que cambiar, y si no cambiáis, el hacha está puesta, el fuego está preparado y la paja va a arder con llamas. Los árboles que no tienen frutos serán cortados. Significa que nosotros tenemos que dar fruto para Dios. ¿Qué fruto vamos a dar? Dios quiere fruto. Y ese fruto tiene que ver también con un verdadero arrepentimiento y entrega al Señor, ¿no? Me gusta esto de que les dicen los publicanos, los soldados, les dicen, bueno, ¿qué haremos? Los publicanos, los soldados, ¿qué haremos para recibir ese mensaje que tú estás haciendo? Y Juan apunta, ese es el mensaje del Evangelio. ¿Qué haremos? Juan apunta a que hay algo en sus vidas que tiene que cambiar. Les dice que a los que no exijáis más, a los soldados, de lo que se os ha ordenado. Hay un cambio en nuestra vida. El que miente ya no tiene que mentir más. Si tú haces cosas indebidas, ya no las tienes que hacer más. Eso es el cambio del Evangelio. ¿Qué haremos? Y Juan les dice, no tenéis que venir solamente. Le podría haber dicho, pues algo muy sencillito. ¿Qué haremos? Pues os bautizáis, vais a vuestra casa y seguís siendo lo mismo. Eso es, no. A los soldados no extorsionéis, no cobréis más de lo debido. A los publicanos, ¿no? Comparte lo que tienes. Si tienes 2 túnicas, reparte una. Y si tienes que comer, el que no tiene que comer, haga lo mismo. Aprender a compartir, aprender a dar, tiene que ver con el egoísmo. Una sociedad egoísta, basada en el dinero, en el tener, en el poder, eso se tiene que quebrar en nuestra vida. Tengo que pensar en los que necesitan, en la medida de la gracia de Dios sobre nosotros para ser y compartir con los demás. También. Esa es una transformación también de nuestro corazón. No calumniéis, ¿no? Y contentaos con vuestro salario. Santiago dice que la verdadera religión es visitar a los huérfanos y a las viudas y guardarse del mal. Tendríamos que a veces pensar de vez en cuando a quién podemos visitar que se encuentra mal. ¿Y qué parte de nuestro tiempo podemos dar con la gente que está sufriendo? ¿Qué compañero, qué persona, qué hermano de la iglesia le podría llamar y visitarle? Eso es algo que todos lo tenemos que hacer, ¿no? Y eso es importante, ¿no? También. Bueno, seguiremos en otro momento, seguiremos con esta reprensión de Herodes y el encarcelamiento de Juan, ¿no? Que también es interesante. Bueno, pues vamos a dar gracias a Dios, pedir que nos ayude. Amén. Gloria a ti. Gloria a ti, Señor. Señor, hemos recibido tu palabra. Señor, hemos visto el relato de tu siervo, Señor, que estuvo sobre la tierra. Señor, hemos desarrollado algunos pensamientos. Algunos nos llegan más que otros y tu palabra siempre nos confronta y Señor, nos enfrenta también a veces a la necesidad de cambio y de transformación. Señor, estamos todos ahí, oramos que podamos parecernos a Juan, Señor. Que podamos aprender de ti, aprender de tu palabra, aprender de tus siervos en el pasado a través de las Escrituras. Y podemos ver que tú siempre has sido fiel.
que tú no has dejado caído al justo, nunca lo dejarás, y que tú levantarás siempre al justo, y que tú siempre estarás con aquellos que esperan y confían en ti, Señor. Por eso te damos gracias, Señor, juntos por este culto y agradecidos una vez más por tu fidelidad, rogándote, Señor, que nos guíes lo que resta de este día y nos ayudes, Señor. Amén, amén y amén. Bueno, hermanos, Señor os bendiga.